Hola, buenas noches. Hoy es 21 de marzo de 2018 y es miércoles, así que es miércoles de video. Yo soy Shivón y este video de hoy es parte de mi serie de epistemología y metafísica del cuerpo sexuado, lo cual quiere decir que será un video un poquitito más largo que otros. Va a ser un video con dos ejes, principalmente el giro afectivo en feminismo y después el nuevo materialismo. Originalmente iba a ser solamente un video sobre nuevo materialismo y feminismo, pero han pasado una serie de cosas que me han hecho pensar acerca de la importancia de los afectos y entonces no podía decidirme acerca de cuál tema abordar y he decidido abordar los dos. Por cierto que había grabado este video antes, pero no sé qué pasó. Por cierto, eso que ven ahí durmiendo y girando es mi perro Rumore, que ahorita está panza arriba. Pero bueno, ya había grabado este video y desafortunadamente se grabó sin audio. Así que esta es la segunda vez. Dicen que la segunda siempre queda mejor y es más concisa. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué he decidido hablar sobre giro afectivo en feminismo? Por una serie de cosas que me han contado y una serie de cosas que han pasado. Cosas que me han contado. La primera es una amiga que me ha estado contando acerca de su experiencia de transición y del el rol que juegan ciertas emociones. No solo emociones, digamos, como la posición de deseo que se ocupa, que de alguna manera cambia, sino emociones que vienen un poco ligada quizá a ese cambio en la posición de deseo que se ocupa ante los otros y ante la posición en general que se ocupa socialmente, ya no solo en términos de deseo, sino una posición en un orden de género y los efectos que esto tiene. Y es que esta amiga me ha contado que en los últimos meses se ha ido gestando una brecha con respecto a la manera en la que ella se siente con respecto a los hombres. Y en el caso de una mujer trans eso siempre será interesante porque de alguna manera tenemos un recorrido en términos de posiciones sociales, más allá de cómo nos sentimos, si nos movemos en las posiciones sociales que ocupamos. Y eso va gestando una relación distinta mientras nos vamos moviendo. Y en el caso de esta amiga, algo que me contaba es que ha ido sintiendo una brecha y una distancia con los hombres que está mediada no solamente, pero en gran medida, por el miedo. Y eso es impresionante, porque me ha dicho, me he encontrado a mí misma teniendo miedo en algunos espacios, como la calle de noche, lugares solitarios, lugares poco iluminados, poco concurridos. Me he encontrado teniendo miedo cuando voy sola. Me he encontrado teniendo miedo cuando veo grupos de hombres. Eh, Me he sentido vulnerable cuando, por ejemplo, llevo falda. Y cuando me iba contando todo esto, me decía, antes no me daba miedo ir a una fiesta y quedarme hasta tarde y tomar. No me sentía expuesta. Antes no me daba miedo caminar uh, por la ciudad tarde. No me daba miedo llegar a mi casa caminando así fueran las 11 12 de la noche desde el metro. No me daba miedo el llevar falda porque no lo hacía, ¿no? Pero dice, no había ropas que me hicieran sentir más expuesta, ¿no? Y toda esta narrativa que ella hace es brutal. Eh, Porque me dice este miedo lo he ido de alguna manera adquiriendo. Y lo he ido adquiriendo por pequeñas microviolencias que ella ha ido viviendo, ¿no? Me dice, de repente las miradas, los comentarios lascivos, pero cosas de repente que ya no son tan menores y queremos decir que lo anterior es menor. Que un carro se detenga y se eche en reversa para mirarte, que alguien te siga en el metro. Y esa experiencia me la cuenta, ¿no? Que salga de la estación atrás de ti siguiéndote, que se tomen la libertad de mirarte, de seguirte, de acosarte.
de mirarte los pechos así, ¿no? Dice, de pronto me empiezo a sentir vulnerable de maneras que antes no. Y empiezo a introyectar un miedo que me disciplina. Y ella me contaba eso y hace unas semanas leía en el muro de un chico trans, activista por cierto, y bastante movido, que narraba que a pesar de que ahora se ve en el espejo y ve a un hombre, y bueno, podríamos entrar en sutileza sobre qué quiere decir eso que acabo de decir, pero de alguna manera una de las cosas que dice, veo una imagen socialmente validada como un hombre. De todas maneras, acarreo todavía conmigo eh, ciertas sensaciones de la vulnerabilidad que viví cuando era leído en su caso, como una mujer. Dice esas vulnerabilidades que llegué a vivir de sentirme en ese momento como una mujer que era leída como vulnerable. Dice, todavía las cargo, no me desecho de ellas. Y estos dos testimonios me movieron mucho. Me movieron mucho porque me hicieron pensar en cómo los afectos están jugando dentro de la lógica de género. Volviendo a mi amiga, me hizo pensar muchísimo en cómo la transición es también una transición de posiciones afectivas, no solo de deseo, sino también de vulnerabilidades, de miedos, también de empatías en el sentido de que te puedes empezar a sentir más cercana a las experiencias que narran otras mujeres que te dicen, comparto esta sensación contigo de tener que ser prudente a ciertas horas, sin justificación alguna, porque sé que hay un peligro totalmente injustificado, que no debería pasar, que desde un punto de vista del deber ser no tendría por qué pasar, pero pasa, y que está ahí estructurando el género, ¿no? Entonces esta amiga de alguna manera me narraba estas experiencias en el metro, en la calle, en los baños, en la escuela, donde dice esta sensación de sentirme vulnerable, expuesta y hasta cierto sentido atemorizada. Es una reacción a la mirada de un otro que me está leyendo ya como una mujer, con todas las implicaciones que eso tiene, de tomarse la licencia para, por ejemplo, creer que puede violentarme, creer que puede mirarme, creer que puede seguirme y que eso está bien y que es una cosa trivial y menor, que es incluso un cortejo, un halago, y creer que eso es un cumplido y que tengo que estar contenta con eso porque me están diciendo bonita, según ellos. Entonces ella me cuenta eso y lo curioso es que se vuelve un eje de validación identitaria, donde la experiencia de vulnerabilidad y de miedo se vuelve algo que viene validando el ser leída socialmente como una mujer, porque quiere decir que ya está esa lectura, con las cosas brutales asociadas a esa lectura. Se vuelve una experiencia de validación de la transición. Y que a ella le generaba esta brecha hacia los hombres, de decir ahora de repente son una otredad, son una alteridad, y los veo y me doy cuenta que tienen un privilegio que no tengo, que tienen tranquilidades que ya no tengo, que tienen calmas que yo no tengo, que ya no tengo. Y ella me narraba eso y me parecía impresionante. Me parecía impresionante la lógica del afecto. Y eso es lo que me hizo en gran medida pensar que sería importante hablar del giro afectivo en feminismo.
porque había pasado esta experiencia con mi amiga, contándome cómo el miedo estaba estructurando su posesión generalizada. Y pasaron más cosas que también me hicieron pensar en los afectos. Pasaron dos cosas. Lo de Reforma 222, el feminicidio en Reforma 222, el lenguaje del feminicida en esa nota fatídica de llamar a su expareja puta, ¿no? Y decir, esto te pasa por eso, ¿no? Me pareció brutal, pero no solo me pareció brutal, sino que veía en cierta manera que ese crimen era un crimen ejemplar, en el sentido, en un sentido muy concreto y muy técnico, de que ejemplificaba una manera en la que el patriarcado opera, ¿no? Quizá el tipo vaya a la cárcel, quizá se muera. Más allá de eso, manda un mensaje a todas las mujeres. Y el mensaje es el mensaje, y por eso es ejemplar, porque ejemplifica, es la patria potestad dentro del patriarcado. Es algo que ustedes no nos van a venir a vulnerar. La relación de propiedad hacia ustedes y los hijos es y ha sido históricamente nuestra. Manda un discurso de violencia, de la transgresión de este orden te puede costar la vida. Y en ese sentido es un ejemplo, es ejemplar, porque vehicula una manera en la cual se genera una violencia que excede el ámbito donde ocurre y en cierta manera nos obliga a alinearnos, a reconocer que ese peligro está latente, que ese peligro está allí. Se vuelve incluso disciplinario, una amenaza que es ejemplar y disciplinaria, ¿no? Y lo veía también en redes sociales y la respuesta de varios hombres diciendo, casi celebrando lo que había hecho el tipo, diciendo, no nos van a quitar a nuestros hijos. Y en ese sentido demostraba una emoción colectiva, brutalmente patriarcal, pensando en términos de una propiedad sobre la mujer y los hijos, que cuando es puesta, digamos, en cuestión, da una respuesta brutal. Por eso digo ejemplar, porque manda un mensaje que excede al crimen en sí, porque es un recordatorio de que aquí está este orden, más allá y antes de lo legal. Guiño, guiño a Rita Segato. Y pensaba también que ahí hay una lógica afectiva con lo que había pasado en Reforma 222. Y finalmente lo que pasó ayer en trabajo social, una chica violada, asaltada sexualmente por lo menos, a las 6:50 de la mañana en los baños de trabajo social, donde, dicho sea de paso, la directora es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la UNAM. Es la escuela con mayor cantidad de mujeres en términos proporcionales de la universidad, con una comisión de equidad de género que está activa todo el año. Creo que es el único caso. E incluso allí ocurría, ¿no? Incluso allí ocurría este acto brutal. Y una de las cosas que yo me quedaba pensando era cómo reaccionar ante esto, ¿no? Y por supuesto muchas compañeras van a decir, su protocolo no sirve, su protocolo de género no sirve, su institución no sirve, todo lo que nos dicen sobre género no sirve, son una patraña de relaciones públicas, nosotras por nosotras y ustedes vayan a la fregada. Y por supuesto que entiendo esa furia. Y yo decía, y bueno, y a nosotras, las académicas, las investigadoras, las trabajadoras, sobre todo las que estamos en el área de género, que nos toca. ¿Cómo nos toca reaccionar en términos emocionales? Por supuesto que nos tocaría enojarnos, pero quizás también una autocrítica de lo que no hemos logrado, de lo que no hemos logrado hacer, de la incidencia que no estamos teniendo. Porque de alguna manera
no estamos sabiendo transformar a la universidad en un espacio seguro. Quizá no nos toca compartir la rabia y ya. Quizá no nos toca sumarnos a la justa rabia. Quizá no nos toca gritar nosotras por nosotras porque, caray, somos parte de la maldita institución. Trabajamos en ella, en sus laboratorios nacionales, en comisiones, en centros, en institutos. Y no es que, por ejemplo, en mi caso particular, yo pueda tomar decisiones de la política pública de la universidad o de la política de género de la universidad. No, no es el caso. Pero precisamente es parte del problema. O sea, sí que tenemos esta idea de querer incidir. Sí que tenemos esta idea de querer que nuestro discurso sea algo más que eso, que un discurso. ¿Y hasta qué punto lo estamos logrando? Y parece que no lo estamos logrando. Entonces ahí había una reflexión mía acerca de qué nos toca sentir a nosotras, las académicas que somos parte de la institución. Justa rabia, furia, quizás sí, pero quizá no basta porque somos parte de la institución. Tendríamos que poder intervenir de otra manera, más eficiente. Y todo esto que he dicho hasta ahora es lo que me llevaba a pensar que quizás sería bueno hablar de feminismo y giro afectivo. Son tres cosas. Primero, la cuestión de cómo en la transición de género de mi amiga, pero no solo de ella, hay una cuestión que tiene que ver con los afectos como fuerzas que estructuran el género. Que no nada más están quizás en la parte más obvia, que es esta posición de deseo, lo que se desea hacer y cómo se desea ser deseada, sino en todo esto que acompaña, quizás pensando a estos afectos como un hábitus en el sentido de Bourdieu, como una estructura estructurada, potencialmente estructurante, ¿no? de cómo aprendemos a tener ciertas licencias, ciertos miedos, ciertas prudencias, ciertas autocensuras, emocionalmente hablando, de saber, no puedo hacer eso porque me expongo, no puedo hacer eso porque ¿qué dirán? Toda una lógica afectiva de la vulnerabilidad, del miedo. Y con esto no quiero, y quiero ser muy clara, no quiero colocar a las mujeres, no nos quiero colocar en una posición pasiva, reactiva, desempoderada, como si fuéramos una víctima y ya. Simplemente mencionar que uno de los ejes que estructuran el género es afectivo y que en el caso de la posición femenina muchas veces viene estructurada por una serie de emociones donde el espacio de repente anticipa o está marcado como un espacio peligroso. Y es algo que también se responde afectivamente, ¿no? También con la justa rabia, con la furia de decir esto no debe ser, esto hay que transformarlo, esto hay que cambiarlo. Donde por supuesto hay también una respuesta sororial, de empatía, de colectividad, de decir esto que nos está pasando no nos debe pasar. Y de identificarnos con una compañera y decir esto no le debió pasar a ella, ¿no? Entonces sí quería hablar de giro afectivo por estas tres cosas, ¿no? Pues uno, la transición de mi amiga, toda su experiencia con respecto a cómo se reorganiza la lógica de los afectos. Dos, la ejemplaridad del crimen en Reforma 222, su carácter disciplinario de alguna manera, de mandar un mensaje acerca de qué pasa si transgredes la lógica patriarcal de la patria potestad, ¿no? Y tres, las reacciones emocionales que debe suscitarnos a nosotras como académicas, parte de una institución, lo que pasa, más allá de la rabia que nos toca, quizá asumir
un fracaso colectivo en la capacidad de incidencia en la institución. Quizás asumir también emocionalmente un proceso eh, de duelo, pero también de crítica de lo que no estamos haciendo. Y es un poco lo que justifica esta reflexión sobre el giro afectivo. El giro afectivo lleva ya un rato en el feminismo, en realidad no es nuevo. Cuando empieza, quizás en los 90 con Eve Sedgwick, que es una de las fundadoras de la teoría queer, con Elizabeth Gross, quien también es una de las fundadoras del nuevo materialismo. Pero en realidad es difícil ponerle una fecha de inicio, ¿no? Hay autoras muy destacadas como Sara Ahmed, autores destacados como Brian Massumi, Claire Colebrook, que muchos empezaron a escribir desde los 90, ¿no? Y en particular, lo que empiezan a hacer es toda una reflexión de una dimensión afectiva que quizás no estábamos teorizando, porque en parte estábamos pensando a los afectos a través de tres simplificaciones. Dos simplificaciones individualistas y una colectivista, ¿no? La primera de estas simplificaciones es pensar de manera fisiológica las emociones como una pura respuesta, casi que glandular. Pensar a las emociones como mera fisiología, ¿no? El enojo, la furia, la ira, la tristeza, como si fueran pura fisiología. Esa es una simplificación. La segunda simplificación es pensarlas como en la filosofía se han pensado mucho tiempo, como meras actitudes proposicionales, es decir, una relación ante una proposición. Tener miedo, bajo esa lógica, sería creer que un objeto es peligroso. Creer que una araña es peligrosa sería, bajo esta lógica, básicamente lo que implica tener aracnofobia. Y cualquiera que tenga aracnofobia sabe perfectamente que es mucho más que una creencia. Así como es mucho más que una respuesta glandular, porque muchas emociones tienen un contenido conceptual. Te enojas con alguien y de alguna manera, y puede haber incluso un componente moral, un componente ético, de que te enojas por una injusticia. Entonces no son fisiología descarnada ni una mera creencia. Y tampoco son, por ejemplo, la mera respuesta de un individuo que reacciona a lo que propaga un aparato ideológico de Estado, ¿no? A través de la televisión, el radio, el periódico. Esta especie de visión donde la emoción es movilizada con un aparato, por medio de un aparato que es retomado por un sujeto, ¿no? y que reacciona casi que robóticamente. Estoy siendo injusta con los tres enfoques, son más complejos que eso. Pero el giro afectivo en feminismo de alguna manera dice, tenemos que pensar también a las emociones como eminentemente sociales, pero no sociales desde una visión macro o estructural, sino como aquello que ocurre entre los cuerpos, como una suerte de pegamento social, de algo que migra, que viaja entre los cuerpos y que los va estructurando de maneras similares. Por eso decía yo hace rato que veía lo que ha pasado en Reformados 2.2 como una suerte de crimen ejemplar, porque genera una reacción que transmite un mensaje, que excede allí donde ha ocurrido, que manda una lógica, que manda un mensaje entre una lógica patriarcal, de que allí donde las mujeres nos atrevamos a cuestionar un orden de género, habrá una represalia, que vehiculan un miedo, que vehiculan una amenaza, que es introyectada y se vuelve disciplinaria precisamente, pues porque te lleva a actuar distinto, te lleva a incorporar esa posibilidad, te lleva de alguna manera a anticiparla, te norma. Y ahí tenemos que empezar también en cómo ahí está mediando una emoción, en cómo está mediando una emoción que por supuesto tiene que ver con esto que narraba mi amiga, ¿no? Que decía, me he descubierto en este tránsito teniendo miedos que no tenía, ¿no?
A mí, por ejemplo, eso es algo que no me pasa, en parte quizás por una serie de privilegios, como que viajo en carro, como que solo estar en la universidad o en mi casa, y en ninguno de los dos lados hay ese riesgo. Pero en parte quizás también porque mido 1,87 y eso genera quizás distancias. En parte también es un tema del passing, ¿verdad? Mientras más se aproxima a tu cuerpo, y mi perro está aquí delatoso, quizás también eso viene con más cambios en el trato emocional que recibes, ¿no? No lo sé, por eso digo que también tiene toda esta lógica de ser un eje de validación, lo cual me parece sórdido, en el sentido de que compartir el miedo te hace parte de un colectivo. Pero, y esto ya no me parece sórdido, compartir la furia, compartir la furia, la indignación, sí que genera sororidad, sí que genera una acción en colectivo. De las cosas que sí entiendo y que sí comparto, por ejemplo, y que veo a las emociones tienen este papel disciplinario, casi como se hace rato con Bourdieu, de ser una estructura estructurada, potencialmente estructurante, de cómo te va construyendo una lógica de género, una lógica de cómo actúas, de los miedos que anticipas, de las cosas que vas incorporando en tu actuar. Es que cada vez que veo un transfeminicidio, un reporte de un transfeminicidio, me doy cuenta que esa puedo ser yo, no lo deseo, pero pienso, por ejemplo, en cómo Alessa lo llegó a decir en algún video. Dice, puede que algún día yo esté en esta lista de mujeres trans asesinadas. Y así pasó. Y esta anticipación de alguna manera habla de cómo estos horizontes son horizontes colectivos, de miedos en colectivo, de riesgos en colectivo, pero también de respuestas de furia en colectivo, o sea, no todo es esta reactividad, esta pasividad, miedo, no, está la furia, la fuerza, la reacción, la reivindicación. Pero precisamente por eso es esta emoción como algo que media entre los cuerpos, que los conecta, que constituye un cuerpo social a través de respuestas de cuerpos individuales, no de una manera como sumada, sino porque se comparte y estructura cada cuerpo y nos genera reacciones semejantes, ¿no? Entonces, sí, esto por ejemplo es algo que ha teorizado alguien como Sara Ahmed, que mencionaba yo hace rato, diciendo que por ejemplo ella ha pensado esto no solo con respecto al miedo, sino al asco, a la ira, y no solo con respecto al género, sino también a la raza, a la clase social, a la casta en India, de cómo, por ejemplo, el asco y el desprecio se le pegan a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo que es leído como sórdido, a un cuerpo que es leído como asqueroso, al cuerpo de la trabajadora sexual, de la persona queer, que es de alguna manera fecalizado, acercado por asociación a los fluidos, ¿no? Que se le pega una emoción que ella dice es sticky, está ahí y no se quita y no se va, y genera esta respuesta de asco y de exclusión social. Entonces toda esta lógica de las emociones precisamente es la que ha teorizado el giro afectivo del feminismo, de cómo de alguna manera está estructurando nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras posiciones sociales. Y un poco por eso quería empezar por ahí, por el giro afectivo, por la experiencia de mi amiga, por los míos compartidos, por lo simbólico de un crimen. Por cómo generiza la emoción, en este caso el miedo, la vulnerabilidad, pero también cómo puede ser empoderante una respuesta sororial de furia y de rechazo a lo que está pasando, que quizás en el caso de nosotras académicas investigadoras de la UNAM tendría que ir más lejos. Nosotras tenemos que hacer algo más que estar furiosas, tenemos que incidir en la universidad. Y esa era como la primera parte del video. La segunda parte, que
creo que será más corta, tenía que ver con el nuevo materialismo, que también es un giro dentro del feminismo, es un giro quizás un poco más reciente, aunque las primeras voces igual son Donna Haraway, que empieza desde los 70s y 80s, Rosie Braidotti en los 90s, Elizabeth Gross en los 90s, Karen Barad en los 2000s, finales de los 90s, y que de alguna manera el giro materialista se gesta porque la materia es hoy un campo en disputa, por lo menos en 4 sentidos. Lo vemos con el Frente Nacional por la Familia, que busca apropiarse de la materia en el sentido más determinista, más biologicista, como algo que constituye un sexo y a través de constituir un sexo constituye un género y a través de esto una lógica misma de las familias. Entonces ahí está en disputa la idea misma de materia y no solo la idea de materia, sino cómo la materialidad se juega, donde ellos creen que la materia orgánica en su organización determina lo que somos. Pues ahí está en disputa la materia. Con respecto a las TERFs, las feministas trans excluyentes, pasa un poco lo mismo con la idea de que la diferencia sexual es algo que está asentado en una materia inamovible, intransitable, inmodificable, que hace, por ejemplo, que la experiencia y la voz de una mujer trans sean absurdamente incoherentes, porque de nuevo se asume que la materia determina esta diferencia sexual, que la hace intransitable. Entonces ahí también está en disputa la materia. Pasa lo mismo con la medicina, cuando la medicina y las ciencias biomédicas buscan bases biológicas de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es la identidad de género. Cuando hablan de bases genéticas, cerebrales, de la orientación sexual, de la identidad de género, todo esto. De nuevo hay una apuesta por una materialidad que en su organización determinaría lo que somos y donde no cabe nuestra agencia, donde no es reivindicable ni politizable de alguna manera el hecho de ser lo que somos. Quizá es politizable lo que nos pasa en función de lo que somos, pero no el hecho de ser lo que somos, ¿no? Como si nadie pudiera politizar su identidad y decir, bueno, pues ahora me va a gustar a alguien, no sé, en otra lógica, ¿no? O sea, anularía, por ejemplo, la posibilidad de una lesbiana política, ¿no? Porque de nuevo está esta noción determinista de una materia que cierra y clausura todo. Y asociado a eso, como cuarto punto de esta disputa de la materialidad, está la cuestión de la patología, que por ejemplo mucho se juega con los cuerpos intersex, ¿no? La idea de que hay cuerpos que debieran ser así, cuerpos que no debieran ser así, presupone por supuesto una materia y una configuración de la materia en la norma y una que no está en la norma. Entonces, si tenemos hoy un giro materialista de alguna manera es porque tenemos estas cuatro disputas entre muchas otras, donde el concepto mismo y la manera misma en la que se juega lo material tiene que ver con cómo vamos a pensar el género y a las diversidades. Y de lo que se ha tratado el nuevo materialismo es de tratar de decir que no tenemos que retrotraernos siempre al lenguaje y a la cultura, no porque no sea importante, sino porque la materia no es territorio de la derecha, ni de la patologización, ni del determinismo. La materia puede quizás ser más plástica, más maleable de lo que sus discursos suponen. No todos los nuevos materialismos dicen lo mismo. Por ejemplo, Elizabeth Gross retoma a Darwin y cree que la diferencia sexual es intransitable porque cree que está dada por la selección natural y que tiene con nosotros un eón o más, o sea, más de 1.000 millones de años. Y entonces ella, por ejemplo, no es cercana a una posición, digamos, amable con lo trans. A diferencia de otras autoras, quizás como Karen Barad, que tiene una noción muchísimo más dinámica de la materia, ¿no? En cualquier caso, la idea es darnos cuenta que no podemos teorizar cuestiones como la vejez, la enfermedad, el daño,
la vejez, la enfermedad, la muerte, el daño, sin pensar en la materialidad misma del cuerpo. Y ahí hay una conexión con el giro afectivo, porque muchos de los temores, no todos, pero muchos de los afectos también están mediados por la materialidad de los cuerpos, no en detrimento de lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, Donna Haraway siempre habla de lo material semiótico, para decir, aquí no hay una competencia, ni una exclusión. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se quejan es que quizás hemos teorizado demasiado el lenguaje. Sobre todo, dicen, alguien como Judith Butler piensa la manera en la que se constituye el género a través de una norma vehiculada por el lenguaje, que se cita, que se inscribe en la mente, en la psique y en la carne, y que instituye, por ejemplo, una lógica normativa introyectada, ¿no? Por ejemplo, cuando le dices al niño, los niños no lloran, y las niñas son princesas. Ahí estás citando normas de género que en principio están allí en la cultura, que el lenguaje vehicula, que tú no has instituido, que de alguna manera hablan de cómo es el género, y que sin embargo cuando las aplicas a un caso particular, no es un enunciado declarativo o constativo que diga así es esta niña y ya, sino que la incorpora dentro del orden de género, la constituye como una sujeta generalizada, la jala adentro de una cuestión dentro del género, la constituye así, como una niña que tiene que ser princesa. Entonces ahí está esta dimensión performativa del lenguaje, con estos mecanismos, ¿no? La cultura, el lenguaje vehiculando la norma que se cita, que se inscribe en la psique, en la carne a través del lenguaje corporal, y que de alguna manera instituye incluso, como dicen, por ejemplo, siguiendo a Lacan, el orden de la ley, ¿no? De la ley del padre, de aquello que consideramos el mandato y cómo se debe ser. Y ahora lo que quiero que vean en todo lo que he dicho es que la materia no está jugando un gran papel. Aparece como una especie de superficie a ser escrita, a ser moldeada por el lenguaje, ¿no? Entonces el giro materialista dice, este es un movimiento peligroso, porque de alguna manera le concede a todas estas posiciones, creo que va a llover, le concede a todas estas posiciones la prerrogativa de que lo material, si es traído a juego, los va a apoyar en sus posiciones. Como si traer a la biología, a la anatomía, a la fisiología, a las neurociencias, necesariamente implicara que van a tener razón los del Frente Nacional por la Familia, con su visión determinista y reduccionista, o las TERFs, o los reduccionistas de la identidad de género, de la orientación sexual, o los que nos patologizan, como si traer la materialidad implicara concederles eso. Y el nuevo materialismo dice no, la materia es más compleja. Que por cierto alguien como Tim Ingold dice, hablar de materia es algo más que este juego de palabras ya demasiado usado, the matter matters, como dice Butler, ¿no? La materia importa, dice, no, a ver, hablar de materia es hablar de cómo está estructurada, de cómo está organizada, de las capacidades y posibilidades de distintos materiales. Eso es hablar de materia. Eso y no otra cosa. Y entonces, digo ya para ir cerrando, este giro materialista el nuevo materialismo feminista, no es materialista por el viejo materialismo marxista que piensa en relaciones de producción, sino es materialista porque hay una disputa por la materia, por lo que implica traer a la materia a las reflexiones sobre género, sobre deseo, sobre sexo, sobre identidad. Y una de las cosas que se niega es a conceder que la materia le va a dar la razón en estas luchas a todas esas posiciones. Y una de las cosas que quiere hacer es ver que no, que el cerebro es plástico, que el cerebro no deja de cambiar a través de una historia de vida, que no es determinista, que no está controlado por unos genes y ya, que no diluye nuestra agencia, que, por ejemplo, la biología no tiene que ser destino, pero también que las estructuras biológicas se pueden hackear,
que podemos tomar las estructuras causales de un cuerpo e intervenirlas tecnológicamente, prostéticamente, materialmente, como dice Paul Preciado, con hormonas, con prótesis y con tecnologías menos sofisticadas como el vestuario, el peinado. O sea, la posibilidad de hackear la estructura causal del cuerpo y de reconocer también una estructura causal mucho más plástica, mucho más dúctil, que no nos clausura, donde quizás hay muchas historias de vida que te llevan a ser trans o a ser lesbiana o a ser mujer, donde la materia no tiene por qué funcionar de maneras unívocas, no tiene por qué ser la clausura de posibilidades. Y de eso quería un poco hablar también en esta segunda parte del video. Entonces, comienzo a cerrar. Este ha sido mi video de epistemología y metafísica del cuerpo sexuado. Hablé de dos cosas que fueron dos giros dentro del feminismo, el giro afectivo y el giro, digamos, material o del nuevo materialismo. Espero que en ambos casos hayan visto porque son importantes. Va a caer un aguacero espantoso, se oyen los truenos. Y con respecto al giro afectivo, pues simplemente reiterar que en estas experiencias de transición sí que vemos cómo el género organiza, no solo el género, los afectos organizan al género, organizan al espacio, organizan la prerrogativa, la licencia de lo que se puede o no se puede hacer. Son disciplinarios, estructurantes. De alguna manera son un vehículo de construcción de género, los afectos, pensados así como ese pegamento que media entre los cuerpos, ¿no? Que puede empoderar con esta furia feminista compartida, pero que también puede colocarnos en estas posiciones que nos recuerdan que hay un patriarcado, con estas violencias ejemplares, a veces microviolencias, que generan una brecha entre los que pueden y las que no deben. Y ahí pensar los afectos es importante, ¿no? Que de alguna manera ahí se ve también la apertura de la materialidad hacia sus contextos, en este caso hacia los contextos afectivos que la afectan, y donde ella afecta. O sea, finalmente mucho de lo que he escrito es altamente material. Y pues nada, espero que les haya gustado. No habrá otro de estos videos en un ratito, porque son muy largos. Y más si pasa como hoy, que mi micrófono estaba apagado y tuve que grabar esto 2 veces. Creo que me quedó mejor primero, pero ya ni modo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Así que, bye bye.